A continuación nos corresponde profundizar en los riesgos de calidad y seguridad en los productos farmacéuticos y lo haremos de la mano del doctor Ubier Gómez, ya conocido por todos ustedes, así que no debo hacer ningún otro tipo de preámbulo porque con la presentación anterior ya sabemos que esta también está garantizada. Adelante. Muchas gracias. De nuevo, muy buenas tardes y gracias por permanecer en el auditorio para que compartamos los siguientes conceptos. Hablaré de algunas generalidades, conceptos de biodisponibilidad y bioequivalencia que reiterarán mucho lo que el doctor Bustamante tan gentil y magistralmente nos ha compartido. Llegaré al concepto de ventana terapéutica con algunos ejemplos para llegar a las conclusiones. Nuevamente, la declaración de conflictos de interés y las causas para las cuales he participado como speaker y que he trabajado también con ellos en la formación de muchas de las personas que laboran allí. Recordemos entonces algo que veíamos esta mañana y era ese gran universo de medicamentos subestándar que involucran a los medicamentos falsificados, a los medicamentos de contrabando y no en pocos casos medicamentos vencidos que son reciclados y que ofrecen un problema para la salud pública. Y es que cuando hablamos de medicamentos es muy importante tener presente que hay una serie de riesgos inherentes que dependen de la genética, que son riesgos intrínsecos y extrínsecos en los cuales, por ejemplo, los polimorfismos de metabolismo hepático dependientes de la citocromo 2 de 6 tienen amplia variabilidad. Hay una serie de factores extrínsecos dentro de los cuales está el ambiente, las interacciones medicamentosas, algunos aspectos demográficos, comorbilidades, pero también hay una serie de problemas asociados a la difusión de órganos y sistemas, la actividad de genes que codifican enzimas metabólicas, hábitos como los de la dieta, el cigarrillo, el alcohol modifican el efecto de los medicamentos, aquellos prescritos o simplemente OTC que es de venta y adquisición libre, los suplementos herbales. Esto es muy importante tenerlo presente ya que nuestros pacientes habitualmente no nos refieren, sino específicamente se los preguntamos qué medicamentos de origen natural están tomando. Ellos afirman, por ejemplo, que si un medicamento natural no tiene por qué ser malo, no tiene efectos colaterales. Lo que yo le respondo a estos pacientes es que natural es un tigre y se lo come a uno, así que hay que tener mucha precaución, puesto que, por ejemplo, los pacientes que vienen tomando cápsulas de ajo, el ginkgo biloba, el ginseng, el ácido omega-EPA, todos son anticoagulantes y de no retirarse por lo menos 5 días antes de una cirugía pueden llevar a complicaciones supremamente onerosas. Miremos que la importancia de las reacciones adversas a medicamentos involucra que sea una causa frecuente de abandono de la medicación, aumenta los costos económicos globales, constituye entre el 4 y el 6% de todas las hospitalizaciones y causan en Estados Unidos aproximadamente 140.000 muertes al año. Prevenibles son hasta casi la tercera parte de los casos. Ellos aumentan la duración y el costo de una hospitalización, deterioran la calidad de vida, la relación médico-paciente y disminuyen tremendamente la adhesión al tratamiento. Y ahí es importante tener presente cómo cada cual es un universo, cada cual tiene una manera de metabolizar. Y por eso tenemos metabolizadores ultrarrápidos que requerirán dosis muy elevadas y titulaciones supremamente altas de medicamento, cuando para un metabolizador pobre esa misma dosis resultaría extremadamente tóxica, ya que en general los medicamentos han sido elaborados para la globalidad de las personas, los metabolizadores intermedios, y pueden no tener presente aquellos que tienen delecciones o esenciales, los que les favorezca el metabolismo. Hay ejemplos de cómo monitorizar medicamentos con base, por ejemplo, en la respuesta terapéutica, escalas análogas visuales para saber si el medicamento está permitiendo controlar el dolor de manera adecuada. Pero también podemos mirar el efecto farmacológico, como en el caso de la warfarina, a través del tiempo de protrombina y el INR sabremos si pueden tener o no intercambiabilidad dos tipos de medicamentos. Pero dentro de estas alternativas, la más ocurrida es la concentración sérica, que permite una monitorización terapéutica de los fármacos, y esto se basa en correlaciones entre la concentración y el efecto, y es especialmente útil en los medicamentos de estrecho rango terapéutico. Le referenciaba que, si bien la gran cantidad de medicamentos es sometido a procesos de fase 1 de oxidación, reducción e hidrólisis con el fin de que estos medicamentos altamente liposolubles sean convertidos en medicamentos hidrosolubles y eliminados, y a pesar de que la mitad de los medicamentos es metabolizado a través de la citocromo 3 a 4, pues no es la que tenga más variabilidad genética. De las más amplias variabilidades se encuentra la citocromo 2 de 6, y es por eso que reviste una especial importancia tener presente. Cuando se suministra un medicamento por vía parenteral, la biodisponibilidad es del 100%, por eso logramos la concentración inmediata, y en la medida que se distribuye, metaboliza y elimina, va configurando, lo que nos enseñó el doctor Bustamante, el área bajo la curva.
una absorción relativamente más rápida, la tiene la vía intramuscular, pero también garantiza una biodisponibilidad del 100%, al igual que la vía subcutánea. Pero en las formas de presentación oral las que más involucran variaciones en la absorción y por ende las que requieren de ser respaldadas por estudios de biodisponibilidad y equivalencia, ya que estos procesos son ampliamente variables dependiendo de las características no solamente del medicamento, sino del sujeto en cuestión. Cuando uno no tiene esto presente, puede ser víctima de este tipo de publicidad tendenciosa, porque observen cómo entregan un estudio de equivalencia, esto en Colombia, omite el fabricante, pero miren, 100 miligramos de tabletas comparados con 100 miligramos de la tableta original, y observen que lo que demuestran aquí es como si lo hubieran administrado intravenosa, y el medicamento como tal solamente existe en presentación oral. Así que si a un médico le entregan este tipo de publicidad donde coinciden exactamente las líneas y le dicen nuestro producto es tan bueno, tan biodisponible, una concentración en curva de tiempo como el medicamento original, cuando uno les hace la requisición dicen no, es que lo que entregamos aquí fue una concentración plasmática promedio y no necesariamente los datos paciente por paciente. Y ahí vemos entonces la necesidad de conocer estos aspectos para poder objetivamente acercarnos al análisis de un estudio. Así que la igualdad de las concentraciones se determina con un mínimo de 12 pacientes hasta 40, que determina el área bajo la curva y nos permite conocer datos sobre la concentración máxima y mínima y el tiempo máximo requerido para alcanzar esa concentración. Pero cuando tenemos posibilidad de analizar un estudio, es importante pensar que hay que conocer muy bien el tiempo de extracción, el nivel valle y el nivel pico, siempre después de ese periodo de distribución, el estado de equilibrio, no está de la misma vía de infusión del medicamento si se está infundiendo, anotar claramente la hora de extracción de administración del tratamiento, tomar de una manera adecuada las muestras y tener algunas otras de control como plasma, sangre, orina, saliva. Y en general, las pruebas de biodisponibilidad se realizan por medio de estudios de dosis únicas y esto no es coincidente con la realidad clínica, puesto que nuestros pacientes reciben una serie de dosis hasta alcanzar un estado estable. Las concentraciones séricas en estado estable se obtienen con dosis repetidas, son mucho más altas que las concentraciones después de una única dosis y por lo tanto los estudios de biodisponibilidad no necesariamente reflejan la respuesta terapéutica, describen procesos farmacocinéticos y no farmacodinámicos. De manera simple, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, es decir, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Y la farmacodinámica es lo inverso, lo que el medicamento le hace al organismo al actuar en un determinado órgano o modificar una función. Cuando nosotros damos un medicamento en dosis repetidas vamos alcanzando finalmente lo que se denomina la concentración en estado estable, en la cual hay un equilibrio entre la cantidad que ingresa y que egresa del organismo. Pero es muy importante tener presente cuando prescribimos medicamentos cuál es su cinética, porque medicamentos con cinética de primer orden, como constituye el caso de imipramina, de simipramina, el organismo metaboliza en la medida en que se suministra una dosis más alta a mayor velocidad, permitiendo entonces que haya una relativa seguridad en cuanto a la no concentración y almacenamiento del medicamento de forma supraterapéutica en el organismo. Pero hay otros medicamentos como la amitriptilina y nortriptilina que, perteneciendo al mismo grupo de antidepresivos tricíclicos, son objeto de una cinética no lineal, es decir, que el organismo llega y copa su capacidad metabólica y luego con mínimas dosis se alcanzan grandes concentraciones que pueden traducirse en la aparición de efectos adversos y que los hacen peligrosos desde el punto de vista de la presentación de una arritmia en el caso de que no se haga un seguimiento farmacoterapéutico muy estricto y una detección de los potenciales eventos adversos. Medicamentos como por ejemplo la fenitorina presenta esa misma característica que veíamos de cinética de segundo orden o de saturación y por eso la gran mayoría de los pacientes que presentan síntomas como nistagmus, toxicidad, mareo, náuseas fueron víctimas simplemente de un ajuste de dosis relativamente pequeño, pero el organismo ya no era capaz de metabolizar más y por lo tanto se acumula y puede llegar a generar toxicidad. Es importante entonces tener presente que cuando se elabora un medicamento hay que poner a funcionar e integrar propiedades químicas con físicas y dentro de ellas la solubilidad, la disociación, la partición, la fusión, la cristalización, la densidad, la higroscopía, todo ello en conjunción con otros como la distribución de las partículas, las propiedades de la superficie, la rata de disolución, la capacidad que tiene de humedecerse, las mismas propiedades del empaque, la compactibilidad, la quiralidad del envase, todo ello modifica el funcionamiento de un medicamento.
Y hay otra serie de atributos como las características de un jarabe, que debe tener un color, un olor y un sabor adecuado, un pH determinado para que si se satura no se precipite, que se mantenga estable física y químicamente, que sea biocompatible con los recipientes, que mantenga un perfil de solubilidad adecuado, y a esto hay que conocerle el pK, entendido como el pH al cual el 50% de la sustancia se ioniza, puesto que la parte no ionizada es la biodisponible, la que atraviesa membranas y llega al organismo, con una serie de características específicas que nos dan fe de la complejidad de producir un buen medicamento. Y a esto sumarle todas las propiedades farmacéuticas y los factores que van a afectar la biodisponibilidad dependiendo de las características del paciente motivo de la prescripción. También fenómenos como la granulación, la concentración de lubricantes, la presión de compresión, el restringimiento de las cápsulas o tabletas pueden afectarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el hospital, en el programa de VIH, teníamos pacientes que nos referían que la sidudina la eliminaban tal cual la ingerían. Y no era porque se presentara una forma de modificación en la presentación, sino simplemente porque la compactibilidad del producto, cuando lo examinamos, contenía en efecto sidudina, pero estaba tan compactado que no lograba en ningún momento la disolución y por eso se eliminaba tal cual se tomaba por parte de los pacientes. De ahí que es importante también familiarizarnos con la forma de presentación de un medicamento. No es lo mismo un sistema de liberación inmediato, el más económico de producir, es también el más común, que un sistema de liberación retardada, que un sistema de liberación lenta o modificada, extendido o controlado, que un sistema de liberación osmóticamente controlado como el sistema OROS. Aquí tenemos una representación gráfica del medicamento cuando es de liberación inmediata, hace picos, hace valles. Requiere entonces que la persona tenga una muy buena disciplina en la toma del medicamento para que la mayor parte del tiempo se encuentre dentro de un margen terapéutico. Eventualmente, si no está adecuadamente formulado, puede ser un pico tan extremo que genere eventos adversos o caer tan rápidamente que llegue a un valle y se produzca un fallo terapéutico. Cuando un paciente toma un medicamento de presentación retard, significa que se va a absorber más tardíamente y que permite reducir el intervalo de toma entre las dosis, por ejemplo, en este caso, de 3 tomas al día a 2 tomas al día, y obviamente mientras menos tomas, mejor adherencia. Pero lo ideal son los medicamentos que permiten que no haya esa variación en la concentración sérica, como son las formas de liberación modificadas, extendidas, controladas o la liberación OROS, que se mantiene siempre dentro de un margen terapéutico y que eso lleva a que se presente una mejor adherencia al tratamiento. Pero si conocemos entonces el comportamiento de la fórmula y tenemos acceso a un estudio farmacocinético, deberíamos empezar también a solicitar que para ciertos grupos especiales de pacientes sea indispensable la solicitud de más tipos de estudios. Porque observen lo que se proponía desde 1999 como medicamentos que tenían necesidad de demostrar bioequivalencia, aquellos de cinéticas complejas, cuando se desconocía claramente la cinética del producto de referencia, formulaciones farmacéuticas especiales, medicamentos en grupos especiales de pacientes, como lo constituyen, por ejemplo, los ancianos, los pacientes renales, los pacientes hepáticos, vías de administración diferentes a oral y parenteral también requerirían estudios, los medicamentos con rangos terapéuticos muy estrechos, y por ello haré referencia posteriormente a esta definición, los que tienen excipientes con potencial repercusión, alcoholes y hidratos de carbono, los que pueden tener interacciones farmacocinéticas durante la absorción y los que modifican su propia absorción en tratamientos crónicos dependiendo del pH y la velocidad de vaciamiento. Pero sobre todo, cinéticas complejas y medicamentos en grupos especiales de pacientes son necesarios tenerlos como requirientes de estudios de biodisponibilidad. Debemos preguntar también dónde se cumple el principio, qué tan puro, qué tan estable, cómo llega el medicamento hasta acá, cómo se almacena la materia prima, conocer cuánto tiempo permanece, por ejemplo, en el puerto antes de que pueda ingresar al sitio donde se va a procesar, o qué fenómenos como los cambios de temperatura y la humedad pueden impactar adversamente la calidad del medicamento. Y sobre todo los excipientes es importante tenerlos presentes, porque como el doctor Bustamante referenciaba, cada fabricante tiene la libertad de elegir qué excipientes y en qué porcentaje va a involucrar en su muestra, y los excipientes pueden llevar a cambios significativos. Cambios en los excipientes modifican la estabilidad de la formulación, pueden propiciar interacciones medicamentosas, afectar los desenlaces clínicos, y por eso uno necesita conocer en detalle qué excipientes se emplearon, en qué cantidad y qué calidad de excipiente, porque excipientes los tenemos de muy diversa variedad. Hay de rellenos, hay integradores y mezcladores, desintegradores, lubricantes, endulzantes, preservantes, deslizantes, saborizantes, que todos ellos pueden afectar e impactar la seguridad y la eficacia del producto. Con frecuencia la formulación de referencia es desconocida o conocida parcialmente, se patenta, y cuando alguien pretende producir un medicamento multifuente o genérico, debe involucrar ciertos cambios en el proceso de producción a fin de no incurrir en un plagio,
y debe involucrar también algunos cambios en los recipientes a fin de demostrar la estabilidad y durabilidad de la formulación. Observemos el caso de la ciclosporina. Observen, son de todas muy buenas marcas, excelentes, pero una vez reconstituido todos tienen un aspecto completamente diferente, y esto es explicable con base en los recipientes. Por eso, fenómenos como este, en el año 68 se detectó un aumento inexplicable de la incidencia de intoxicaciones por fenitoína en pacientes epilépticos. Y la razón fue muy simple: se cambió un recipiente de las cápsulas de fenitoína sódica porque empezaron a utilizar lactosa en vez de sulfato cálcico, lo que aumentó la biodisponibilidad del preparado y llevó a la explicación basada en esa cinética no lineal que exhibe la fenitoína de una gran cantidad de pacientes. Y por eso, cuando uno entra, por ejemplo, en Colombia, a la página del INVIMA, y encuentra productos como la fenitoína, hay algunos que contienen alcohol bencílico como preservantes, otros, por ejemplo, no lo contienen, y esto puede modificar, sobre todo en los neonatos, la respuesta clínica. Por eso se debe uno preguntar si pueden las similitudes basadas solamente en la composición cualitativa y cuantitativa del principio activo, la forma farmacéutica y biodisponibilidad ofrecer las garantías requeridas. Y sabemos de varios casos de discordancias que pueden aparecer. Los principales elementos de no conformidad lo constituyen la naturaleza de los recipientes, el contenido declarado y el valor de los estudios de biodisponibilidad. Observen, por ejemplo, norfloxacina tiene diferentes métodos al final para obtenerse. Aquí se obtiene mediante acetonitrilo, aquí mediante isopropanol y aquí mediante acetona. Y cada uno de ellos, como sustancia química, es idéntica a norfloxacina, pero como aspecto en cristales son completamente diferentes, y esto va a afectar la solubilidad y la velocidad de disolución, afectando la biodisponibilidad, la estabilidad del producto sólido, afectando su potencia, la deformabilidad del producto, afectando la compactabilidad, y el tamaño de partícula de forma, afectando la densidad del polvo. Así que nos explica por qué de una determinada marca puede haber una mejor absorción, una mejor tolerabilidad. Hay factores para tener presentes, como la historia previa de reacciones adversas a estos medicamentos, las edades extremas de la vida, la polifarmacia porque propicia las interacciones, las enfermedades previas o concomitantes de índole hepático, renal o cardíaco porque afectan la depuración del medicamento, y obviamente la dosis empleada. Por eso, cuando llegamos al rango terapéutico, es muy importante saber que es un concepto estadístico poblacional que debe utilizarse esencialmente como una guía y que es indispensable correlacionarlo con la clínica del paciente. Por eso, cuando nosotros prescribimos un medicamento, en general pretendemos que la concentración esté dentro de la ventana terapéutica y el rango de concentración plasmática en el cual se evidencian los efectos terapéuticos esperados del fármaco, y cuyos límites son la concentración máxima no tóxica y la concentración mínima efectiva. Aquí es donde queremos tener la concentración sérica de los medicamentos, de los fármacos específicamente. Pero llegamos a los medicamentos de ventana terapéutica estrecha, y es mejor definirlo como un concepto matemático porque es todo aquel fármaco que, cuando dividimos la concentración mínima tóxica por la concentración mínima efectiva, da igual o menor de 2, nos encontramos frente al panorama de un medicamento complejo que requiere de una excelente calidad en su producción para garantizar que el paciente no va a ser víctima de una concentración superior a la mínima tóxica o va a ser dañado por tener una concentración mínima efectiva muy baja que se traduzca en un fallo terapéutico. Para tener en consideración el rango terapéutico es necesario conocer qué tanto se da un legúmeno de medicamento, cómo se metaboliza según su concentración, la eliminación independiente de la dosis, las posibilidades de interacciones, la acumulación con el aumento de la dosis y la disponibilidad de mediciones séricas. Podemos afirmar de manera general que cuando hay disponibilidad de realizar la medición sérica de un medicamento es porque se trata de un medicamento que tiene estrecho rango terapéutico o la potencialidad de generar efectos adversos con dosis ligeramente supraterapéuticas. Así que hay una diferencia bien significativa entre un medicamento que tiene una ventana terapéutica estrecha, como vemos en verde, a un medicamento que tiene una amplia ventana. Y dentro de eso podemos tener presente que medicamentos de uso tan común como el acetaminofén se comporta como un medicamento de estrecho rango terapéutico, en el sentido de que pequeños aumentos en las dosis de índole en un adulto de 1 gramo más de lo permitido diario puede llevar a generar toxicidad tan solo en 2 días. Algunos de los medicamentos para los cuales se proponen estudios de bioequivalencia por tener un rango terapéutico estrecho o simplemente posibilidad de fallo terapéutico o eventos adversos lo constituyen los anticoagulantes, una gran cantidad de medicamentos cardiovasculares, dentro de los cuales hay betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, los medicamentos anticonvulsivantes, inmunosupresores, broncodilatadores. Las minidosis de anticonceptivos deberían tener estudios de equivalencia terapéutica y de bioequivalencia, los diuréticos, los psicofármacos en general, pero también una gran cantidad de antibióticos, antimaníacos, antiepilépticos, etcétera,
Hay una gran cantidad de medicamentos que pueden ofrecer riesgo y por ello requieren de tener estudios de biodisponibilidad comparativa, ya que están dentro del concepto de rango terapéutico estrecho. Y miremos, cuando hablábamos de medicamentos como la gentamicina, estudios realizados en la Universidad de Antioquia, en el Departamento de Farmacología, en la cabeza del infectólogo Dr. Omar Vesga, en el que se trataba de determinar la equivalencia terapéutica de productos como la gentamicina en el modelo neutropénico de muslo de ratón. Y es un método validado y aceptado a nivel mundial. Se toman ratones libres de bacterias, se inmunosuprimen con ciclofosfamida, se les inocula en el muslo una concentración y sensibilidad conocida de bacterias, se permite que avance la infección durante 2 días, se empieza el antibiótico innovador y los antibióticos genéricos disponibles y posteriormente, luego de 48 horas de tratamiento, se sacrifica a los ratones, se hace un macerado del muslo y se siembra. Y si los 2 antibióticos actúan de la misma manera, debe tener una concentración de bacterias aproximadamente igual. Observen los resultados del estudio. En verde tenemos a los que no recibieron antibiótico, obviamente se infectaron la totalidad en riñón, en vaso, en pulmón. Miren que fallaron de los productos genéricos 4 de 10 productos probados para controlar el crecimiento de bacterias en el vaso, y en 8 de 10 permitieron crecimiento de bacterias en el pulmón, cuando el producto original en negro solamente permitió un crecimiento de 1 de 10 grupos estudiados, y eso nos demostraba algo muy preocupante. Y es que el hecho de que un producto tenga equivalencia farmacéutica, cuando tiene características definidas como ser un antibiótico, un medicamento estrecho margen terapéutico, no necesariamente se correlaciona con que tenga equivalencia terapéutica, y por eso abogaban para criterios más estrictos basados en evidencia sólida experimental antes de aprobar su utilización en la población humana. El mismo producto se analizó con la misma metodología, pero esta vez con otro antibiótico, oxacilina, y observen cómo en la medida en que se aumentaba la dosis llegaban a no controlar el crecimiento. Solamente en negro tenemos el producto original que logró controlar el crecimiento bacteriano, y esto permitió concluir que ninguna oxacilina genérica en Colombia cumplía con las características del innovador, y que incluso favorecía la emergencia de resistencia, como sucede en esta curva en rojo que tiene caída de águila rápidamente, crecimiento bacteriano. Y por eso la equivalencia farmacéutica nuevamente no era equivalencia terapéutica. Lo más preocupante era que tenían la misma concentración bactericida inhibitoria mínima, pero cuando se hacía el estudio in vitro. Así que no necesariamente lo que vemos in vitro se puede extrapolar a in vivo. Esta también es una conclusión muy preocupante presentado en la ICAC en Boston en el 2010. Es un sitio donde reportan la gran mayoría de las unidades de cuidados intensivos de Colombia, y la curva de Kaplan-Meier es suficientemente ilustrativa. Observen cómo hay 4 veces más probabilidad de sobrevivir si la población afectada recibía meropenem innovador a si recibía el medicamento genérico. Es ya ilustrante y preocupante saber que es un medicamento que aparentemente tiene intercambiabilidad cuando clínicamente se ha demostrado que no. Así que en estos casos el monitoreo terapéutico es útil para medicamentos que tienen variabilidad farmacocinética, potencial de interacciones medicamentosas o posibilidad de baja adherencia a la terapia, porque pequeñas omisiones en la toma regular de un medicamento se traducen en disminuciones significativas de la concentración terapéutica, y por ende retomar el resultado inicial toma tiempo, requiere disciplina, requiere de una muy buena adherencia. La utilidad de la monitorización terapéutica de medicamentos que tengan ventana terapéutica estrecha es una herramienta invaluable, porque suministra al clínico datos con mayor énfasis en los factores que determinan la respuesta del paciente a la terapia. Nos permite distinguir un paciente no adherente a un paciente que de verdad no responde al tratamiento, nos da información útil en relación con las variaciones individuales de los niveles séricos de los medicamentos, como consecuencias, por ejemplo, de polimorfismos, alteración del estado fisiológico o la presencia de enfermedades de base. Y si uno tiene un monitoreo terapéutico, puede ofrecer un tratamiento más individualizado, correlacionarlo de una manera más adecuada con la respuesta terapéutica, minimizar los efectos no deseados y corroborar que en realidad hay una adherencia, un cumplimiento terapéutico. El empleo eficaz y seguro de los medicamentos, por ejemplo anticonvulsivantes, requiere de cuidadosa dosificación, medición de sus niveles séricos, monitorización clínica, y ahí tenemos fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, entre otros. Por eso es muy importante aprender a mirar críticamente los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, cada una de las características que deba tener, porque cuando uno le pregunta a un matemático cuánto es 1 más 1, él dice 2, pero cuando uno le pregunta a un estadístico cuánto es 1 más 1, él dice cuánto necesita que le dé, y ahí es cuando aparecen porcentajes y proporciones y variaciones, y termina uno confuso y termina concluyendo lo que no es. El micofenolato etilo fue uno de los productos que tuve la posibilidad de evaluar, un producto que se registró frente al INVIMA y que en términos generales solicitaba la certificación de intercambiabilidad.
Pero cuando uno miraba la variación interindividual era completamente diferente, porque el producto original tenía variaciones en la concentración que oscilaban entre 8 y 12, y obviamente 8 más 12, 20, dividido 2, 10. Y el producto que solicitaba la intercambiabilidad tenía variaciones entre 4 y 16. 4 más 16, 20, dividido 2, también da 10, que era lo que ellos afirmaban, tenemos el mismo promedio, pero con una dispersión supremamente diferente, lo que llevó a que el INVIMA no les otorgara finalmente el certificado de intercambiabilidad. Recuerden que es muy importante considerar las pruebas analíticas, porque ellas nos permiten identificar, saber la apariencia, la uniformidad del contenido, la presencia de impurezas, la quinalidad, si se trata de un estereoisómero, los solventes residuales o metales pesados contaminantes, el tamaño de las partículas y la microbiología. Pero no solamente es eso, hay que conocer el medicamento de prueba, la referencia, la metodología analítica, cómo presentaron los datos, cuál fue el análisis cinético y estadístico, qué personal científico, técnico y administrativo participó en la elaboración de ese estudio, las instalaciones, los equipos y materiales, el sistema de apoyo crítico y la documentación. Así que todo esto nos debe motivar a que nos familiaricemos aún más con el diseño e implementación adecuada de un estudio de bioequivalencia, porque tan solo nos entregan el estudio no significa que estuvo metodológicamente bien diseñado, ni mucho menos que tenga intercambiabilidad por contar con el estudio. Pero desafortunadamente esa intercambiabilidad no es motivo de un reflejo en el ámbito legislativo, puesto que no se solicitan la cantidad de estudios que uno gustaría en relación con biodisponibilidad comparativa. Recuerden que bioequivalente no quiere decir automáticamente intercambiable, que para eso se requiere de estudios en pacientes, y los métodos para el análisis de niveles de medicamentos deben tener una sensibilidad adecuada, ser específicos para el medicamento o su metabolito, tener exactitud y precisión, y se pueden emplear métodos como inmunoensayo automatizado, cromatografía líquida de alta precisión, cromatografía líquida gaseosa, para la determinación de esos niveles. Porque la dosis, a través de la farmacocinética, absorción, distribución y metabolismo, tendrá una concentración plasmática, pero esa concentración del fármaco va a tener un efecto farmacodinámico que nos explica finalmente el modo de actuar en el organismo. Y hay una variabilidad cinética y una variabilidad dinámica, y por lo tanto la monitorización terapéutica de fármacos nos permite cuantificar y adicionalmente interpretar, tanto para controlar estos procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, como para determinar la respuesta clínica en ese paciente. Aquí hay algunos de los fármacos que se pueden monitorizar. Miren, tenemos una gran cantidad de antibióticos, antipiléticos, que requieren de esa monitorización terapéutica, digitálicos, otros inmunosupresores, acetaminofén, etc. Y esto es un rango que requiere de una familiarización y una interpretación adecuada. Dentro del grupo de los antiarrítmicos, los psicofármacos, todos ellos nos permiten, si tuviéramos acceso a una monitorización terapéutica, conocer sobre la calidad del medicamento y las concentraciones. Y observen, por ejemplo, la fenitoína. En esta publicación en el Journal de Neurología se encuentra la variabilidad que presentaban las diferentes presentaciones de fenitoína que se comercializaban en el Reino Unido. Casos como este de 8 pacientes adultos que aumentaron el número de crisis al cambiar de fenitoína de marca por genérica. Uno de los pacientes requirió hospitalización y desarrolló neumonía aspirativa. Se realizaron niveles antes del cambio, estaba la marca, durante el cambio y cuando se retomó, y observen antes del cambio, cuando se dio el genérico y cuando se retomó nuevamente el medicamento original, la concentración sérica del medicamento genérico dejaba mucho que desear y explicaba por qué los fallos terapéuticos en muchos de los pacientes. Miren, los niveles de fenitoína libre en cada uno de esos sujetos se comportó de la misma manera. Antes contenían la marca, cuando se les dio el genérico y luego cuando se retomó la administración del medicamento de marca. Por eso es muy importante verificar en los estudios qué variabilidad puede existir antes de la sustitución, luego de la sustitución. Miren que el cambio total en dosis de 17.7, más o menos 5.3, 12.5, más o menos 2.7, le hace que sea diferente, a pesar de que la gran mayoría de las otras variables era idéntica. Observen la falta de control de las convulsiones y la aparición de otra serie de efectos adversos reportados por los médicos antes del cambio y luego del cambio, y por eso incurrían en una serie de complicaciones, como por ejemplo necesidad de consultas telefónicas extras, de visitas oficiales a los sitios de urgencias, a las admisiones hospitalarias. Algunos reportaron que perdieron trabajo, horas laborales, y algunos tuvieron lesiones de su relación médico-paciente porque ya no existía la misma confianza luego de una sustitución. Y observen que por eso muchos de los médicos que no confían en algunos de los medicamentos porque han tenido experiencias traumáticas con ellos, pues dice dispense estrictamente el medicamento como se le está prescribiendo, es decir, no permite la sustitución en un momento por un determinado genérico porque no le genera la confianza. Por eso
en epilepsia y en muchos campos de la medicina y en este tipo de debate, si prescribir genéricos es aceptable en epilepsia, si prescribir medicamentos antiepilépticos y cambiar a un paciente en la base del costo es correcto, y si los genéricos contra las marcas posibilitan en realidad beneficios. Por eso, mucho de lo que he tratado de expresar se concluye en esta publicación. Dice: la Academia Americana de Neurología y la Fundación de la Epilepsia mantienen que el paciente y el médico deben estar informados y dar su consentimiento antes de realizar un cambio de medicación antiepiléptica, bien sea la sustitución de un genérico por un fármaco de marca o la sustitución de un genérico por otro genérico. No olvidemos que debemos empezar a implementar rutinariamente el consentimiento informado como una herramienta ética y legal que nos va a permitir hacer este tipo de transiciones. Observen en esta publicación de medicaciones psicotrópicas y cambio a medicaciones genéricas cómo había una serie de referencias de aumento en las convulsiones, incremento en las concentraciones máximas, toxicidad, más ataque, etcétera, en relación con la motrigina, gabapentin, topiramato, pero en relación también con una gran cantidad de medicamentos como los que están en el listado. Y por eso, nuevamente esta publicación, cambiar un medicamento antiepiléptico a un genérico puede producir convulsiones si no estamos garantizando la calidad de ese medicamento genérico. Por eso la situación actual es que el gobierno, y por eso yo aplaudo la presencia de ustedes acá, porque es un grupo multidisciplinario, debe estar muy conocedores acerca de todos los términos y de las implicaciones de los medicamentos. Los medios de comunicación que también se han hecho presentes para que difundan este tipo de situaciones entre los pacientes, son ellos nuestro motivo de ser y son ellos quienes merecen la mejor calidad. A las asociaciones de usuarios, de quienes también tenemos aquí representantes para socializar esta información, y obviamente la academia que respalda todo el proceso y justifica con razones científicas la equivalencia terapéutica. Reitero que la equivalencia terapéutica solo es posible si son equivalentes desde el punto de vista farmacéutico y después de darlo en la misma dosis tienen los mismos efectos respecto a eficacia y seguridad, determinada bien sea por estudios de biodisponibilidad o bioequivalencia o los estudios clínicos. Por eso el equivalente terapéutico, no olviden, debe ser seguro, y aquí la necesidad de sólidos programas de farmacovigilancia y de estimular su desarrollo en el país debe ser efectivo, y esto es un estudio clínico bioequivalente, etiquetado y con buenas prácticas de manufactura, con el mismo principio activo, en la misma cantidad, en la misma forma farmacéutica y el mismo efecto terapéutico. Por eso lo que yo les sugiero para evaluar sistemáticamente un medicamento es que consulten el registro sanitario, evalúen si coincide con la vida útil del original, qué indicaciones y contraindicaciones del medicamento genérico comparado con el innovador, soliciten los estudios de biodisponibilidad si se trata de un genérico, analicen los estudios de biodisponibilidad absoluta y determinen si son bioequivalentes, en especial medicamentos de estrecho rango terapéutico, soliciten los estudios clínicos propios si los tienen, no los que fueron realizados por la compañía innovadora, e indague, esto es fundamental, sobre el programa de farmacovigilancia. Este programa de farmacovigilancia lo debe tener obligatoriamente cada compañía del genérico o del multifuente y preguntarles cuántos casos ha documentado, qué tipo de eventos posibles, probables o confirmados, la gravedad y la frecuencia de actualización de la base de datos para uno tener una idea del compromiso y de la responsabilidad de esa compañía productora de medicamentos por el público y por los usuarios. En conclusiones generales, cualquier medicamento de rango terapéutico estrecho debe contar con estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, estudios clínicos de eficacia para así considerarlo seguro e intercambiable con el medicamento innovador. Porque cambios mínimos en la dosis o concentración pueden conducir a cambios significativos en la eficacia o toxicidad con una alta probabilidad de riesgo para el paciente. El cambio entonces de un medicamento de rango terapéutico estrecho debe hacerse siempre bajo la figura de consentimiento informado, y la conversión en pacientes de bajo riesgo puede ser aceptable bajo consentimiento informado, pero con un estricto seguimiento farmacoterapéutico y acompañamiento del paciente. La conversión bajo circunstancias no controladas no debe ser aceptada, y debe haber una clara indicación y una clara información al paciente al prescribir un medicamento con rango terapéutico estrecho. La intercambiabilidad entonces no debe ser algo que se asuma, que se supone ser preordenado para un medicamento de estrecho rango terapéutico. Esta es una designación que debe ser demostrada mediante estudios de bioequivalencia y no simplemente presumida. Muchas gracias.